Bueno, buenas tardes con todo el público presente. El día de hoy vamos a desarrollar una temática también bastante importante en cuanto al tema de supervisión y fiscalización ambiental en el sector minero. Para ello, he decidido abordar tres puntos importantes que van a constar en lo siguiente. El primero está referido al marco normativo ambiental para las actividades mineras. El segundo punto está referido a la regulación ambiental sectorial aplicable a las actividades mineras. Y finalmente vamos a conocer más específicamente sobre el tema de la supervisión y fiscalización ambiental de las actividades mineras. Para ello, es importante conocer en principio el marco normativo respecto a las actividades y a la evaluación, a la supervisión y demás. Para ello es importante iniciar con la Ley General del Ambiente, ¿no? La 28611. La 28611 y la ley del CIA, que es la 27446, son importantes para introducirnos al concepto del instrumento de gestión ambiental. Y también es importante para conocer qué tipos de instrumentos de gestión ambiental se utilizan y en qué casos y en qué medida van los impactos ambientales. Entonces, es importante reconocer esa definición de que estas normas establecen que se debe obtener la aprobación del IGA por parte de la autoridad competente previamente al desarrollo de proyectos de inversión pública o privada que puedan tener impactos negativos en el medio ambiente, y los instrumentos de gestión ambiental siempre se clasifican en función al riesgo ambiental o los impactos ambientales, ¿no? Que puedan ir generando los proyectos. Y va de la siguiente forma. Tenemos tres categorías. La primera categoría está referido a la declaración de impacto ambiental, el DIA, que en realidad es aplicable a los proyectos de inversión que pueden generar impactos ambientales negativos leves. La segunda categoría está referido al estudio de impacto ambiental semidetallado, que es el EIA semidetallado. Es aplicable a los proyectos de inversión que pueden generar impactos ambientales negativos, pero que son moderados. Y finalmente tenemos a la categoría 3, que está referido al estudio de impacto ambiental detallado. Y este estudio es aplicable a los proyectos que pueden generar impactos ambientales negativos altos. Entonces, habiendo identificado las categorías y entendido un poco más sobre el IGA, ahora podemos abordar y entender un poco más sobre las autoridades, ¿no? ¿Qué autoridades son competentes o están facultadas para la aprobación del instrumento de gestión ambiental en sus distintas categorías? Entonces tenemos que, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental detallado, la autoridad competente es el SENACE. En el caso del estudio de impacto ambiental semidetallado, está la DEGAM del MINEM, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Y tenemos por otro lado a la declaración de impacto ambiental, que también lo ve la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM. Estos órganos, ¿qué realizan? Supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos ambientales a través de también el OEFA. ¿Qué es el instrumento de gestión ambiental? ¿No? Ya vimos sus categorías, pero queremos saber en qué consiste. El instrumento de gestión ambiental es un mecanismo orientado a la ejecución de la política ambiental del Perú, ¿no? Y para ello es importante tomar en cuenta en base a qué principios están dados. Y estos principios los establece la Ley 28611, que es la Ley General del Ambiente. Entonces, son medios operativos que pueden ser diseñados, normados y aplicables con carácter funcional o complementario para efectivizar el cumplimiento de la política nacional ambiental y, por supuesto, las normas ambientales que rigen el país. Ahora, siempre es importante entender en cuanto al tema de certificación ambiental en qué etapa se requiere este IGA, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos indica que este IGA o la certificación ambiental siempre se requiere
antes del inicio de proyectos, actividades, construcciones u obras, ¿no? Actividades comerciales o de servicios susceptibles que evidentemente puedan desencadenar un impacto ambiental negativo significativo. Y también nos señala que ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local está facultada para aprobar o autorizar, conceder o habilitar si no se cuenta previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente, ¿no? Y ahí recordamos lo que estamos repasando hace un momento respecto a las autoridades competentes y cuáles son sus facultades en cuanto a los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de gestión ambiental en la minería? Primero tenemos los instrumentos para la actividad de exploración, ¿no? Ahora que ya tenemos un poco más claro qué es la exploración. Entonces, hace poco salió una norma que incrementó el tema de la ficha técnica ambiental. Por ende, dentro de la exploración está la ficha técnica ambiental, se encuentra la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental semidetallado y también el informe técnico sustentatorio, más conocido como el ITS. Y en cuanto a las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento, se está requiriendo el estudio de impacto ambiental semidetallado, el estudio de impacto ambiental semidetallado también y detallado y el ITS. Todo ello contempla evidentemente a que también se pueda hacer posteriormente el tema del plan de cierre de minas. Ahora, a ver, pasamos al siguiente ítem que es tratar y hablar, ahondar un poco más sobre la regulación ambiental sectorial para las actividades mineras. Este cuadro que pueden observar aquí refleja los instrumentos de gestión ambiental y más allá de ello, cuáles como indicadores tenemos para poder identificarlos, el grado de impacto, el número de plataformas, el área efectiva de cada proyecto en cuanto a hectáreas, la construcción de túneles, las plantas piloto, la ubicación de plataformas y el tema de la participación ciudadana, que también es importante, no diferenciarla de la consulta previa, que no son conceptos similares. Y la evaluación. Entonces, como pueden visualizar en el cuadro, tenemos la ficha técnica ambiental, la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Ahí tenemos en números de plataformas, por ejemplo, en el caso de que sea una ficha técnica ambiental, que son hasta 20 plataformas, en el caso del día hasta 40, y en el caso de un estudio de impacto ambiental semidetallado va de 40 a 700. Ahora, en cuanto a la ubicación, en el tema de la ficha técnica ambiental se tiene que contemplar si existe una posibilidad de reubicación dentro del área aprobada. Y en el caso de la declaración de impacto ambiental, si es que existe una posibilidad de reubicarlas también dentro del área aprobada. De la misma manera se refleja en el estudio de impacto ambiental. Ahora, lo importante de esto también es ver el tema de la participación ciudadana en cada aspecto. En cuanto al tema de la ficha técnica ambiental, nos señala que previa a la presentación se debe realizar un taller, ¿no? Y ese taller se debe proponer con una anticipación de 21 días hábiles. También se entrega la copia de la ficha técnica ambiental a las comunidades y a las municipalidades. Cuando hablamos de la declaración de impacto ambiental, que también se da previo a la presentación de la vía, se realiza un taller y lo mismo se entrega la copia de la declaración de impacto ambiental a las comunidades y municipalidades. Y aquí tenemos el proceso también durante la evaluación de la declaración de impacto ambiental, que está regulado por el Reglamento de Participación Ciudadana. Tenemos el estudio de impacto ambiental semidetallado, que también nos pautea básicamente lo mismo, pero aquí tenemos
el tema de la realización de un taller y también entregar la copia, pero en este caso estamos hablando del estudio de impacto ambiental semidetallado. Cuentan con distintos plazos de evaluación, tanto la FTA tiene 10 días hábiles, el día 30 y el estudio de impacto ambiental semidetallado va con 90 días hábiles. Ahora, es importante, bueno, ya conociendo un poco más el cuadro ampliamente, ver cuál es el procedimiento de aprobación y modificación de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Que este decreto salió en el año 2002 y lo que hace un poco es pautearnos el procedimiento de evaluación de los EIA semidetallados y de los EIA detallados, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo inicia el procedimiento en el flujograma. Tenemos primero el tema de la admisión con el SENACE. Usualmente lo que el SENACE hace, pues, es emitir una opinión técnica a las entidades pertinentes. Y hablamos un poco del tema en las anteriores sesiones sobre el tema de las opiniones técnicas. Hay opiniones técnicas favorables y hay opiniones técnicas vinculantes. En este caso estamos hablando únicamente de una opinión técnica. Entonces viene la entidad opinante en el marco de su competencia y posteriormente emite este informe, el SENACE emite este informe de observaciones adjuntando los respectivos formularios. El titular tiene la posibilidad de subsanar las observaciones que se hayan presentado, ya dadas de los informes técnicos vinculantes, y por supuesto que puede actualizar el estudio de impacto ambiental. Tenemos aquí también el tema de las entidades opinantes, ¿no? Que finalmente emiten su pronunciamiento definitivo y siempre se toma en cuenta una matriz, ¿no? Que aborda distintos aspectos técnicos, básicamente. Y bueno, ya finalmente tenemos al SENACE que puede entregar el informe final y emite la resolución. Aquí tenemos los plazos, como pueden observar, el tema en el caso de observaciones, en el EIA semidetallado va de 45 días y en el EIA detallado igual. Ambos pueden subsanar, en este caso el titular tiene la opción de realizar su subsanación de observaciones en un plazo de 30 días hábiles con una ampliación de 20 y en el EIA de la misma manera. Tenemos una emisión de resoluciones, ahí sí hay una diferencia de plazos, en el EIA tenemos los 12 días hábiles y en el caso del EIA detallado tenemos el plazo de 30 días hábiles. Este cuadro con los plazos y el anterior flujograma tienen su fuente evidentemente en la página del SENACE, ¿no? SENACE constantemente brinda ese tipo de capacitaciones también dirigidos al público para que puedan estar al tanto de cómo manejar sus instrumentos de gestión ambiental. Y aquí finalmente tenemos pues el procedimiento de modificación, que explicamos un poco cómo viene el titular, el SENACE hace la revisión respectiva, el titular subsana las observaciones y finalmente se verifica si se admite o no se admite a trámite, en este caso el MEIA, si es que, porque como lo hemos repasado, se da la opción de que puedan hacer su modificación de estudio de impacto ambiental. Ahora, la resolución ministerial 256 de 2023, ¿no? Fue publicada el 26 de junio del 2003, nos presenta un proyecto de decreto supremo que modifica el reglamento de protección ambiental para las actividades de exploración minera. Entonces, ¿qué nos dice esta normativa? Esa normativa en realidad lo que buscaba es incorporar un nuevo título, ¿no? Para específicamente el tema de las actividades de exploración. Y aquí precisamente introducían el artículo 72 y 73. Entonces ahora vamos a conocer qué nos dice esta norma respecto a estos artículos insertados a partir de la resolución. Nos decía en realidad que se iban a listar una serie de títulos habilitantes emitidos por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Para que puedan desarrollarse los proyectos de exploración minera, no explotación, sino exploración minera, los cuales pueden tramitarse de manera simultánea al procedimiento de evaluación del instrumento de gestión ambiental. Y esto anteriormente en la práctica no sucedía o no suscitaba. Me imagino que en el proceso
de ir mejorando las normas, sobre todo con el tema de la simplificación administrativa, han ido implementando nuevos cambios, ¿no? Entonces ahora lo que te permite es que puedes tramitar de manera simultánea el tema de la evaluación del IGA en materia de exploración minera. Entonces, ¿cuáles eran estos títulos habilitantes a los que señala esta norma? Aquí tenemos la autorización de uso de agua, tenemos la acreditación de disponibilidad hídrica. Para esta autorización de uso de agua, tenemos la autorización de ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial. Para entender un tema de infraestructura hidráulica, podremos citar como ejemplo al proyecto de Majes, ¿no? El proyecto de Majes, que ha sido también bastante estudiado, posee, por ejemplo, un tema de infraestructura hidráulica y también ha habido una serie de hechos y sucesos que se han desarrollado respecto a este tema. Evidentemente están vinculados con el tema de los canales de aguas y demás. Ahora, otro tema es la autorización de vertimientos de agua, ¿no? Residuales tratadas en los cuerpos naturales de agua y la autorización de reuso de aguas residuales tratadas. Entonces, todo esto básicamente está vinculado al tema hídrico, como lo pueden notar, porque en sí, en el orden de requerir los permisos o títulos habilitantes de la actividad minera, de manera global y general se puede hablar de la autorización del uso de agua. Pero si vamos allá a la normativa sectorial como lo estamos hablando ahora y vemos o visibilizamos esta nueva norma, podemos darnos cuenta de que hay ciertas mejoras y pues están procurando que se pueda avanzar, al menos en esta fase de la actividad minera, ¿no? O sea, es decir, referido al tema de la exploración. Ahora, más o menos para conocer un poco más cómo es este procedimiento. Porque sí, perfecto el tema de los títulos habilitantes, pero ¿cómo es que se va a hacer y qué autoridades están inmiscuidas en este procedimiento, ¿no? Simultáneo que se va a llevar en conjunto con el tema de liga. Entonces, nos menciona la norma que el titular minero presenta a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros el liga respectivo, ¿no? E indica ante el ANA los títulos habilitantes materia de recursos hídricos que desea tramitar. Y para eso ya tenemos mapeado el tema de las listas, ¿no? Que la desarrollé en la diapositiva anterior. Ahora tenemos que la DGAM traslade el expediente al ANA para que el ANA pueda emitir su opinión respecto al liga y los títulos habilitantes solicitados, porque evidentemente el ANA es la autoridad competente respecto a temas hídricos. Posteriormente, el ANA remite a la DGAM el informe, ya con la evaluación de liga y los títulos habilitantes solicitados. Si el informe del ANA es favorable, se constituye un sustento técnico para el otorgamiento. Y una vez que se aprueba la certificación ambiental, la DGAM traslada el título habilitante correspondiente para que el ANA pueda emitir el título habilitante, ¿no? Ya sin necesidad de que el titular minero gestione un nuevo procedimiento. Entonces, la idea de la simultaneidad aplicándose aquí es ello, el tema de los plazos y los tiempos. Y finalmente, si el informe del ANA es desfavorable para el titular minero, se puede tramitar el título habilitante siguiente al procedimiento regular a cargo del ANA. Porque si podemos revisar el TUPA del ANA, podemos ver también el procedimiento a desarrollar respecto al tema de la autorización del uso de agua. Bien, una vez visto un poco más el tema de la regulación sectorial en temas medioambientales y conociendo también un poco más sobre estas nuevas disposiciones que implementa el tema de la ficha técnica ambiental, por ejemplo, y esta última resolución respecto a la simultaneidad de los títulos, podemos ya ahondar un poco más en el tema de la supervisión y fiscalización ambiental de las actividades mineras. Entonces, para ello sería importante entender qué es la fiscalización ambiental, ¿no? La fiscalización ambiental en sí es una acción de control de una dependencia estatal dirigida a verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que tiene a su cargo un administrado, ¿no? Ya sea una persona natural, jurídica o entidad de la administración pública.
Ahora, aquí entra a tallar el OEFA, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del OEFA? El OEFA tiene tres funciones: el tema de la evaluación, la supervisión y la fiscalización. Cuando hablamos del tema de la evaluación, tenemos que decir que es una especie de monitoreo y vigilancia del ambiente para que puedan prevenir todos estos impactos ambientales y a su vez también se pueda determinar presuntas responsabilidades en caso de incumplimiento de la normativa ambiental. Cuando hablamos del tema de la supervisión, sin duda alguna es un seguimiento y una verificación, todo ello con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental. Y finalmente, cuando estamos hablando de la fiscalización, abordamos el tema de la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y por supuesto que también la imposición de sanciones correspondientes, ¿no? Y adicionalmente a ello se comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué actividades están bajo las competencias del OEFA? ¿No? El OEFA está inmiscuido tanto en el sector de la industria, en residuos sólidos, en el sector energía, pero nosotros estamos hablando hoy día del tema del sector, o bueno, mejor dicho, la industria minera. Entonces, específicamente en ello y centrándonos en ese ítem, es que en el sector minería, el OEFA puede fiscalizar el tema de la mediana y la gran minería. ¿En qué actividades? En las actividades de exploración, explotación, transporte, labor general, beneficio y almacenamiento de concentrados. Entonces, una vez teniendo claro ya las competencias, podemos entender en macro cuál es el proceso de la fiscalización ambiental del OEFA. Y esto se desprende en cuatro puntos importantes, ¿no? Como ya hemos estado viendo, el tema de la evaluación, la supervisión, la fiscalización y sanción, y el tema también de la aplicación de incentivos, que es muy importante. ¿Y cuál es el objetivo de estos subprocesos, por llamarlos así? El objetivo en realidad es que exista una protección efectiva del medio ambiente. Ahora bien, desarrollamos, de acuerdo al gráfico que hemos observado, primero el tema de la evaluación ambiental. Entonces, la evaluación ambiental es la acción que permite determinar el estado de la calidad del ambiente a través de estudios especializados, ¿no? Ya sean monitoreos sistematizados de los componentes ambientales. ¿Qué son los componentes ambientales o qué decimos cuando hablamos de ellos? Estamos hablando de la flora, la fauna, el aire, el suelo, ¿no? Entre otros. Entonces, así también esta fase nos permite analizar cuáles son los factores externos que pueden repercutir en la calidad ambiental. Ahora, pasamos al segundo punto, que es el tema de la supervisión ambiental. Cuando hablamos de supervisión ambiental, tenemos que tener claridad de un concepto importante, que es en la supervisión directa. ¿Por qué? Porque esta supervisión directa lo que precisamente hace es verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? Que son asumidas por los titulares de las actividades económicas. Entonces ahí estamos hablando de actividades económicas y nos vamos a sectores como minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería o industria. Ahora, ¿cuál es la regla general de la supervisión ambiental? Eso también es importante detallarlo. Es esencialmente en función a la fiscalización o control posterior, pero sobre todo su naturaleza radica en un tema preventivo. ¿Por qué? Porque al hablar de que sea preventiva, estamos diciendo que las obligaciones que supervisa son de corte preventivo a la verificación de un daño o afectación al medio ambiente, ¿no? Y bueno, aquí tienen un pequeño gráfico, como pueden observar, de los conceptos que vamos analizando. Tenemos el control previo certificador, un control posterior fiscalizador y el tema de la supervisión ambiental. Todo ello para el tema de la aprobación de los IGA, es decir, los instrumentos de gestión ambiental y las autorizaciones previas para el inicio de operaciones.
Y aquí me quiero detener porque cuando nos referimos a autorizaciones previas para el inicio de las operaciones, estamos hablando de los otros procesos o trámites a seguir. Porque dentro de la actividad minera y de estos diversos títulos habilitantes, finalmente tenemos el paso de la autorización de inicio o reinicio de actividad. Poder conocer las implicancias de todo el proceso productivo. ¿Por qué? Porque al tener esta mirada nos permite tener una respuesta o una proyección más integral. Y un ejemplo claro puede ser un canal de coronación, ¿no? Como lo pueden visibilizar en esta imagen. A través de las imágenes se entienden mejor los conceptos técnicos. Y bueno, el pequeño cuadro nos refleja el tema de la obligación ambiental y la consecuencia del incumplimiento, ¿no? En el caso del canal de coronación. Por ejemplo, la obligación ambiental sería el construir canales de coronación para que puedan derivar las aguas de escorrentía o de lluvia. Dejémoslo en derivar las aguas de lluvia. Cuando hablamos de las consecuencias del incumplimiento de ello, existe una probabilidad de un vertimiento de aguas en cuerpos de agua cercanos, ¿no? Dicta medidas preventivas cuando verifica un hallazgo relativo a qué. Cuando exista un inminente peligro, cuando existe un alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o los derivados de ellos hacia la salud de las personas, y cuando sea el tema de mitigar las causas que generan la degradación o el daño ambiental. Ahora, todo ello independientemente de si se aprecian indicios de la infracción administrativa en la actividad materia de la supervisión directa. Un ejemplo, porque con los ejemplos entendemos mejor. Podría ser la clausura temporal, total o parcial de un local, una paralización temporal, parcial o total de las actividades que puedan poner en riesgo el medio ambiente. O también puede ser el tema del decomiso temporal de los objetos, instrumentos, entre otros. Ahora hay un mandato de carácter particular. ¿Por qué? Porque la autoridad de la supervisión directa puede dictar mandatos de carácter particular con el fin de que garanticen la eficacia de la fiscalización ambiental y también puedan asegurar el cumplimiento de los objetivos de la protección ambiental. Y un ejemplo de ello sería el tema, por ejemplo, de la realización de auditorías, ¿no? De estudios o la generación de información relacionada a las actividades de los administrados, entre otros. Porque de esa manera también están aplicando el tema preventivo y están tratando de asegurar que el impacto no sea de gran magnitud, ¿no? Hacia el medio ambiente. Ahora vamos al concepto de la fiscalización y la sanción. Para ello es importante tomar en cuenta que el ejercicio de la función sancionadora del OEFA debe seguir los siguientes principios, ¿no? Hablamos de la legalidad, la tipicidad, la razonabilidad y la no confiscatoriedad. Cuando se investiga esta serie de infracciones administrativas, o ya sea se impone sanciones y medidas administrativas por el incumplimiento de las obligaciones ambientales, tenemos o se visibilizan en esos casos el tema de la aplicación de estos principios. No lo vamos a hacer en base a la legalidad, está debidamente tipificado, lo está realizando la autoridad competente, existe cierta razonabilidad en ello, es decir, tenemos o no tenemos los sustentos técnicos, los sustentos legales, ¿no? Y existe la razón de ser del tema de la no confiscatoriedad también, depende de lo emitido anteriormente. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, sería el tema de la CEFA de nivel local, que sí están autorizadas y pueden sancionar las actividades domésticas y comerciales de acuerdo a su jurisdicción. Y en este pequeño cuadro podemos observar también cuando inicia el PAS, que estamos hablando de la actividad instructora, y en cuanto a la primera instancia, la decisión, y la segunda instancia, la administración. Pero eso lo vamos a entender mejor en el procedimiento sancionador del OEFA. Para ello hay que tomar en cuenta siempre nuestra norma general, que estamos hablando del texto único ordenado de la Ley General de Minería, y en este caso en específico el reglamento de procedimientos administrativos sancionadores del OEFA, ¿no? Que ha sido aprobado mediante la resolución del Consejo Directivo 027 del 2017.
Entonces, tomando en cuenta esta base legal, ya podemos conocer en diagrama cómo se desarrolla este procedimiento. Entonces, para empezar por ahí tenemos el tema de la recepción de informes de supervisión. Posteriormente se realiza el análisis y la elaboración de la resolución subdirectoral. Existe un análisis de los descargos de la resolución directoral y la elaboración del informe final de instrucción. A su vez, existe el análisis de los descargos del IFI, es decir, el informe final de instrucción, y finalmente tenemos la proyección de la resolución directoral. Estos también tienen plazo de caducidad y prescripción que son de 5 y 10, me parece. Ya. Aquí tenemos el tema de las medidas administrativas. Las medidas administrativas también son importantes dentro de este procedimiento. Y son tres, ¿no? Más o menos para mapearlas. Las cautelares y las correctivas, que son las más importantes, y las administrativas. Y aquí podemos observar en este recuadro que la medida correctiva y su énfasis sobre la reparación de las consecuencias de la infracción cometida. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir introducirnos al tema de la acción, la consecuencia negativa y la medida correctiva. Y de la misma manera, en el siguiente cuadro podemos observar el énfasis en concientizar al infractor sobre las consecuencias de sus actos. Es decir, viene aquí a colación una consecuencia negativa. Efectivamente, esto se realiza cuando existe un impacto significativo, grave, hacia el medio ambiente. Ahora, para tratar un poco más sobre estas medidas, podemos decir que las medidas cautelares se pueden imponer, y eso es importante tomarlo en cuenta, antes y durante el procedimiento administrativo sancionador. ¿Y qué busca? Busca asegurar la eficacia de la resolución final y se dicta a la solicitud de la autoridad instructora previo informe técnico, como lo acabamos de mencionar hace un momento. Para su dictado se requiere acreditar la verosimilitud de la existencia de la infracción administrativa y el peligro del daño por la demora en la expedición de la resolución final. Ahora es importante tomar el tema de la verosimilitud, ¿no? Porque eso es un tanto subjetivo en la práctica, con el tema de la existencia de la infracción administrativa. Y también abordar el tema del concepto del peligro del daño por la demora. Que eso ya lo vamos a ver reflejado más adelante en un pequeño cuadro de cómo se realiza el tema también de la tipificación de las multas respecto a que se haya emitido un informe técnico en el que se evidencia algún impacto al medio ambiente. Y por otro lado, el tema de las medidas correctivas señala que se pueden imponer el decomiso, la paralización o cese de actividad, el cierre parcial o total del local, los procesos de adecuación, ¿no? Cursos de capacitación ambiental obligatorios, entre otros. Por ende, ello nos lleva a su mismo concepto, ¿no? Son precisamente medidas correctivas por esta serie de actividades que se pueden realizar. Ahora bien, el tema de supervisión y fiscalización, una vez ya identificado las medidas y los conceptos, también nos lleva a hablar un poco más sobre el tema de la determinación de multas, ¿no? Entonces, la determinación de multas siempre se realiza con una metodología. Existe una metodología de cálculo de multas, base y aplicación de los factores para la evaluación. No solamente cuando hablamos del tema ambiental, también tenemos su razón de ser y su legalidad cuando hablamos en temas de seguridad minera, ¿no? Que en ese caso ya los estaría abordando OSINERMIN. Entonces, hablando específicamente en este caso, nos señala que la multa puede ser, o sea, la multa en sí a ser impuesta no puede ser mayor al 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en la que se cometió la infracción. Y para ello tenemos ahí un ejemplo que, por ejemplo, si existe un reconocimiento de responsabilidad, lo que sucede es que desde el inicio del procedimiento, es decir, si el titular reconoce desde el inicio del PAS hasta la presentación de los descargos a la imputación de cargos, ¿sí? Y regresamos un poco al flujograma que hemos visto del proceso sancionador, se le aplica un 50%. Si luego de que
ya estamos en la fase de presentación de descargos a la imputación antes de la emisión de la resolución final, es decir, estamos hablando de la última fase, se le aplica, si lo reconoce, se le aplica el 30%. Y cuando existe el pronto pago, que también es una especie de reconocimiento de responsabilidad, significa que la multa se va a cancelar dentro del plazo de 15 días hábiles, ¿no? Cuando hablamos del pronto pago, contados desde el día de la notificación del acto que contiene la sanción. Aquí ya estamos hablando de la etapa final. Y siempre que el administrado no impugne el acto administrativo que impone la sanción, porque claramente cuando te emite la resolución el OEFA, tú puedes presentar un recurso de reconsideración. Entonces, pero si estás reconociendo la infracción, entonces puedes ceñirte en digamos, en esta fase y te pueden aplicar el 10%. Lo que generalmente pasa en la práctica es que por temas de, me imagino, de costos y demás, se aplica el tema de la oportunidad al reconocimiento, ¿no? Muchas veces es una cuestión de plazos, porque si tú esperas después del IFI o antes del IFI o realmente esperas que te notifiquen la resolución final, lo que vas a obtener es una degradación de los porcentajes o beneficios que te están brindando en ese caso. No deberían llamarse beneficios en realidad porque hay un reconocimiento de responsabilidad, pero existe una reducción de multas, ¿no? Entonces, depende de los contextos, es vital evaluarlos, pero tomarlos en cuenta en qué momento se puede realizar y en qué momento ves esa descendencia de los porcentajes de las multas. Y por último, también hablábamos del tema de la aplicación de incentivos, ¿no? Entonces, mediante la resolución del Consejo Directivo 030-2014, que el OEFA publicó, hablaba sobre el reglamento del registro de buenas prácticas ambientales, ¿no? Porque así como lo hemos visto anteriormente, si existe un reconocimiento me imagino que también tendría que existir un tema de la aplicación de incentivos a las empresas o titulares mineros que vayan en el camino de las buenas prácticas en cuanto al tema ambiental. Y para ello también tenemos la reglamentación del régimen de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental. Entonces, en este pequeño cuadro vamos a entender en qué consiste cada uno. El reglamento del registro de buenas prácticas ambientales lo que hace es informar sobre las empresas que cumplen con sus obligaciones ambientales. Y también se incorpora al registro las unidades que durante la última supervisión realizada por el OEFA no hayan presentado pues hallazgos de presuntas infracciones y no hayan sido sujetas a dictado de medidas preventivas o mandatos de carácter particular, ¿no? La incorporación se efectúa de oficio y siempre tiene una vigencia de 18 meses. Entonces, conforme a la autoridad y las potestades que tiene la autoridad de ir supervisando, hay que procurar como titular minero tener en regla todos estos temas de los compromisos ambientales, las certificaciones, el cumplimiento de los IGAS, entre otros temas más. Ahora, cuando hablamos del régimen de incentivos en el ámbito de la fiscalización ambiental, este en sí lo que busca es promover una cultura pues, de mayor prevención y remediación, ¿no? Otorgando incentivos económicos y honoríficos. Y ahora vamos a abordar en qué consiste el tema de los incentivos honoríficos. Cuando hablamos de incentivos honoríficos, por ejemplo, estamos hablando de la incorporación al ranking de excelencia ambiental, ¿no? El reconocimiento anual, que es el tema de hoja verde, y el sello anual de Cumir Causa, que es vida verde. Entonces, asimismo, como existe un incentivo económico, se puede otorgar una certificación de descuento sobre multas que representa pues un valor en unidades impositivas tributarias, ¿no? Porque recordemos que este tipo de multas, cuando ya sale la resolución directorial y se aplica la sanción, siempre están en usualmente pues 10 UIT, 15 UIT, 18 UIT. Y es excesivamente alto económicamente y una inversión alta si es que incumples el tema ambiental para la empresa, que también la norma pues da ciertas libertades por el tema de las reducciones en porcentajes
Depende en qué fase del procedimiento hagas el reconocimiento de responsabilidad, ¿no? Y bueno, respecto a ello, solo mencionar, y ya a modo de conclusión y recomendación, dejar dicho que es importante reconocer quiénes son las autoridades que intervienen en ese tema de la fiscalización y supervisión ambiental, el régimen de las mismas y reconocer cuáles son los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Cualquier otra duda que tengan, otro espacio, quedo atenta a sus preguntas y pueden escribir al correo de... Muchas gracias.